Contamos en el día de hoy con la presencia del doctor Martín Alpírez y resumimos su hoja de vida antes de la presentación de su conferencia Enfermedad respiratoria aguda por nuevo coronavirus COVID-2019. Doctor Alpírez, pues ustedes, como veo que ya algunos lo conocen y esta es su casa de hace muchísimos años, tiene una vasta experiencia académica, docente, profesional, una hoja de vida impecable, como graduado como médico cirujano partero en la Escuela Superior de Medicina en México en 1984. No voy a decir los años, doctor. Tiene maestría en salud pública con especialización en salud ocupacional de la Universidad de Panamá. Tiene diplomado de diagnóstico y tratamiento y prevención de intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas. Tiene curso de capacitación en economía y financiamiento de la salud. Cursos de entrenamiento para el establecimiento de un programa de tamizaje neonatal por hipotiroidismo congénito. Curso de entrenamiento sobre rehabilitación para el trabajo. Curso virtual en gestión de recursos humanos, diplomados, varios. Curso virtual sobre el diseño e implementación de paquetes de salud de la OMS. Ha sido colaborador en el diagnóstico de salud ocupacional de Panamá para el proyecto SALTRA, realizado por la Universidad de Panamá en el 2015. Ha participado en el taller regional sobre evaluación y gestión de los riesgos de productos químicos en la salud humana, compartiendo experiencias en Canadá y América Latina y el Caribe en el 2016. Ha tenido múltiples investigaciones, entre ellas el diagnóstico de salud y factores de riesgo de 40 trabajadores de la cantera del Coco, evaluación del impacto del programa de atención en la población escolar con bocio tiroideo, colaborador en ENDIS, segunda encuesta de discapacidad del SENADIS del 2017, es miembro del Cuerpo de Investigadores Multisectorial para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica Tradicional y es colaborador con la Universidad de Panamá y el Ministerio de Salud en el estudio sobre exposición a altas temperaturas de trabajadores de la zafra de la caña de la provincia de Coclé. Ha sido capacitador del Ministerio de Salud para el proceso de certificación del apligador terrestre de plaguicidas, colaborador en la revista de SALTRA en el diagnóstico de salud ocupacional, facilitador de múltiples cursos, ha participado en el taller sobre modelo de encuesta sobre la discapacidad también y ha sido expositor en la jornada de toxicología en la Universidad de Panamá, así como en otras múltiples participaciones y ejecutorias en este sentido. Como experiencia docente, el doctor Alpírez es profesor especial de tiempo parcial en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Ha sido profesor invitado de la Cátedra de Epidemiología Laboral, Salud Pública y Salud Ocupacional en la Universidad Tudela y en la Universidad Latina. Es miembro del comité organizador del 11 curso de primavera de Salud Ocupacional y Ambiental. Facilitador del curso especial de posgrado Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional en la Industria de la Construcción, efectuado en el 2016. Médico funcionario del cuarto de urgencias del Hospital Regional, jefe de servicio de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, jefe del Departamento de Salud Ocupacional de la Región de Salud de Panamá Oeste, coordinador de proyectos en la Oficina Nacional para la Salud Integral de la Población, miembro de la Sociedad Panameña de Medicina General, miembro de la Cooperativa de Médicos Profesionales y colaborador de la red SALTRA Centroamérica. Entre todo lo que me he saltado, este es el vasta hoja de vida del doctor Alpírez. Con ustedes entonces, sin más preámbulos, los dejamos con su conferencia de enfermedad respiratoria aguda por nuevo coronavirus. Muchas gracias. Gracias, profesora Trejo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros es un honor estar aquí en el auditorio Luis Beca. Y en primer lugar, agradecerle a Dios y nuestro agradecimiento y respeto al señor rector Eduardo Flores por darnos acogida de unas instrucciones recibidas de la señora ministra de Salud, Rosario Turner, y
todas las facilidades y coordinaciones logradas por la señora decana Mayanín Rodríguez y la profesora Trejos. Esta actividad forma parte de un componente muy importante de capacitación y vamos a tratar de resumir en esta presentación, que es extensa porque fue elaborada, muy bien pensada por un grupo de técnicos multidisciplinariamente, al calor de todos los acontecimientos que sabemos que es de su cuantía. Pero la idea no es entrar en detalle de toda la presentación, sino más bien hacerle un relato o recalcar las cosas más importantes. De manera que, y les quiero informar, o sea que tenemos una instrucción de la señora ministra de que el conocimiento que se transmita no se considere exclusivo del personal de salud. Este conocimiento es del pueblo panameño, o sea, la instrucción que yo tengo es de que tengo que irme a las empresas, a los trabajadores, a los gremios. Por lo tanto, si aquí hay miembros de la asociación de profesores, administrativos, estudiantes, bienvenido sea. Ese es el objetivo principal. La información que se va a dar es la información que el equipo del Estado panameño le está dando al Estado panameño, a la nación, a la gente, ¿sí? Sobre la enfermedad respiratoria aguda por el nuevo coronavirus, ya le pusimos el nombre, es una presentación con algunos aspectos actualizados, COVID-19, del 17 de febrero del 2020. Sí. Y bueno, nosotros tenemos por costumbre poner algo de nuestra impronta, y esto no forma parte de la presentación oficial, esto me hago responsable, el doctor Alpírez. ¿Qué pasa? Que estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo de los acontecimientos de la epidemia multifocal. Pero una de las cosas que más nos ha impactado, y arranco por ahí, el ser humano, ¿no? Con todas sus matices, grises, blancos y negros. Y esta trabajadora de la salud recibe una llamada telefónica informándole la triste noticia de la muerte de su madre. Pero lo único que pudo hacer para mostrar su respeto a la fallecida fue inclinarse 3 veces en dirección a su casa, situada en la ciudad de Kunming, provincia de Yunnan, ya que tuvo que volver a trabajar. O sea, para mí, cuando yo recibí esta información, resume el aspecto laboral, ocupacional. Si en algún momento alguien ha dudado de que las guerras lamentablemente cobran víctimas y se inmola, hacen sacrificios, eso es lo que ha ocurrido en esta guerra sanitaria. El coronavirus deja 6 trabajadores de la salud muertos y 1.716 infectados en China. Pero ellos siguen ahí, siguen trabajando, ¿sí? Pero además tenemos nuestros héroes nacionales. Yo quiero hacer un reconocimiento, ya lo ha hecho la ministra de Salud y todo su equipo, siempre lo haremos. Nada de lo que ha hecho el Ministerio de Salud, se lo juro, nada se ha hecho sin la participación de todo el recurso humano. Gente que está tras bastidores y nunca los conoceremos, nunca los veremos, pero ahí están. Entre los trabajadores y trabajadoras están las personas que han tenido que hacer ritmos, horarios de trabajo atípicos, francamente, jornadas extenuantes en el aeropuerto, en los puertos de entrada y salida. Y como si fuera poco, nuestro orgullo nacional, la ACP, ellos también han estado aportando en el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, y hemos recibido felicitaciones por parte de la OMS por cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional. Pero como el ser humano no es perfecto, nosotros tenemos que reconocer que también tenemos lecciones aprendidas que nos llevan a la reflexión. Por ejemplo, tuvimos el acontecimiento inesperado por muchos de las manifestaciones de rechazo de nuestros
compatriotas, estudiantes que estaban en China, ¿verdad? Creo que ayer o hoy se dio la orden de ya habían terminado su periodo de observación domiciliaria. Y ese acontecimiento no solamente nos debe llevar a reflexión, sino debe llevarnos a un cuestionamiento, a un pensamiento crítico de qué es lo que debemos hacer los sistemas del Estado para mejorar, porque eso forma parte de la respuesta. De manera que con este collage quería abrir el espacio de la reflexión, ¿no? Sobre que todo acontecimiento, en este caso internacional, y por supuesto los acontecimientos nacionales nos deben llevar a la reflexión de cómo mejorarnos como seres humanos y como colectividad. El Estado, a través del gobierno, se ha preparado en sus diferentes instancias. Hay un centro operativo de emergencia que trabaja a través de un plan operativo nacional de sistema de salud para la prevención y control del nuevo coronavirus. Está estructurado en 5 grandes áreas para la acción. Está la vigilancia epidemiológica, incluyendo el control de los contactos de los casos confirmados, el control de aeropuertos, puertos y cordón fronterizo, y el monitoreo del comportamiento del virus a nivel local e internacional. A propósito de lo que estamos mencionando, nosotros la semana pasada estuvimos en una de las bases de Senafrón, casi 500 personas, y todas jóvenes, muchachos jóvenes, estaban escuchando con mucho detenimiento qué era lo que estábamos diciendo. Y ahí me convencí de que esto no es un trabajo ni siquiera de un ministerio, ni siquiera de un departamento, es un trabajo de todos los panameños y panameñas tenemos que estar comprometidos. La segunda, la capacidad de respuesta integral del sistema de salud para la atención de los pacientes. Entonces aquí ha habido un espíritu de colaboración, solidaridad, yo diría intergeneracional y intergobierno inclusive, porque aquí se rompen algunas barreras que no deberían, fronteras que no deberían existir, y todos estamos en el mismo equipo, colaborando. Ha habido desde el día 1 de la declaración de emergencia, ha habido reuniones constantes, salas de situaciones activas, todas las voces se han escuchado, las puertas están abiertas, ese es el mensaje que hemos recibido de la señora ministra, las puertas están abiertas para los que quieran colaborar, porque lo que es primero es la patria y la nación, de manera que, y siempre buscando que esa respuesta sea integral y la mejor para Panamá. La capacidad de respuesta del Instituto Conmemorativo Gorgas para el diagnóstico de laboratorio se resume en que 2 brillantes funcionarios del instituto fueron seleccionados para ir a Sudamérica para recibir entrenamiento sobre los controles positivos que venían de Europa. Creo que eso ayer lo dijo el doctor Pascal en un medio de comunicación. Y el instituto se ha confirmado, el instituto, como un centro regional de prestancia y está activado para dar la respuesta oportuna. 4, promoción, comunicación de riesgo y participación social. En esto se ha resaltado entonces, ligado a lo que hemos manifestado previamente sobre el comportamiento de las personas en relación a la presencia de visitantes o estudiantes que vienen de China, de que tenemos que reforzar el tema de la comunicación de riesgo y la participación social. Por ello es que estamos aquí reunidos, porque la Universidad de Panamá siempre su misión será hacia la luz. O sea, tiene sus integrantes todos, el rector, todo su equipo, los profesores administrativos y los estudiantes tienen que ser modelos de comportamiento frente a las amenazas y a las crisis. Ese es el por qué estamos aquí. Recordarnos eso, preguntarnos no qué pueden hacer por mí o por mi gente, sino qué puedo hacer yo, la colaboración. Y la capacitación, finalmente la capacitación, sumamente importante, la educación continua en todas y todos los trabajadores.
Un poco de historia: el 31 de diciembre del 2019 se comunicaron a la OMS varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. Se trataba en ese entonces de un virus distinto a los conocidos. El 7 de enero, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS y el SARS. El nuevo virus se había denominado 2019 nCoV. Lo recalco en rojo. La OMS se reúne, los expertos se reunieron con el propósito de evitar promover xenofobia y discriminación, que es lo que se ha estado dando. Todavía hoy conversé con un taxista y me hablaba de que él no iba a comer más chow mein en su vida, después del video que había visto. Entonces yo por dentro reflexionaba, ¿no? ¡Wow! O sea, ¿cómo impacta, ¿no? Y la interpretación, la mezcla de pánico y desinformación. Por eso se le ha denominado COVID-19, enfermedad del coronavirus 19, y tal como lo explicaban ayer en el programa muy visto, se trata de la enfermedad. Pero yo quiero recalcar nuevamente que la xenofobia, la discriminación, los sentimientos negativos del ser humano en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, es lo que está predominando y hizo que la OMS cambiara el nombre para evitar estos aspectos negativos del comportamiento. Wuhan, entonces, es la capital de la provincia de Hubei, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China, de 11 millones de habitantes. ¿Ve? Es considerado el centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo de China central. Forma parte con otras dos ciudades del triángulo tecnológico. Es un clúster tecnológico. Todo lo que ocurre en ese triángulo va a impactar en el mundo en quinquenios. Lo que se deje de hacer, ayer lo explicaba un economista, un experto de China, está impactando e impactará en un año en el mundo en el aspecto tecnológico. O sea, quien quiera ver la parte de epidemia como solamente un aspecto biológico está totalmente equivocado. Se trata de un fenómeno de transmisión de agente biológico que está incidiendo en la vida misma del desarrollo tecnológico del mundo. ¿Sí? A propósito, hemos hecho uso de una de las mapas, quizás uno de los más recientes, 16 de febrero del 2020, para recalcar varias cosas. Primero, que se trata de una epidemia que está predominantemente en China desde el punto de vista territorial, está en toda China. Eso es impresionante con la sala de situaciones, cómo estaba primero en Hubei y luego 24 horas estaba en otra provincia, 2 provincias, 3 provincias. Llegó un momento que estaba tomada toda China, Singapur, Hong Kong, Pekín, todo estaba tomado y comenzó a expandirse alrededor de China geográficamente. Hoy podemos decir que hay puntitos rojos, por decir algo, en todos los continentes. La última noticia hablaba en Egipto, en África. Decíamos que en África no había nada, ahora sí tenemos en Egipto, tenemos en América del Norte, ¿verdad? En Europa. China es el país que representa o tiene el 15% del PIB mundial. O sea, esto dicho muy fácilmente significa poderío económico. ¿Sí? Es la fábrica del mundo. Yo le iba a poner maquiladora del mundo, no, es la fábrica del mundo. Ayer decía un economista que en China, debido a la epidemia, se ha dejado de producir X cantidad de asientos para los carros que iban para la costa pacífica de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo impacta? Es capital de la provincia de Hubei, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. ¿Okay? Es considerada, ya lo dijimos, centro político económico y pertenece a un triángulo
clúster tecnológico, donde ahí se hacen los inventos más importantes de la vida moderna. De acuerdo al último reporte de la enfermedad, tenemos que globalmente los casos confirmados por laboratorios, 50.857, 1.278 casos nuevos. De los mismos, en China tenemos 50.174, 1.121 nuevos. Los datos hasta ese entonces, ese momento, el reporte hablaba de 1.666 muertos, 142 nuevos. Fuera de China, los casos confirmados por laboratorio, 683, 157 nuevos, distribuidos en 27 países y 3 muertes. A propósito de las muertes, ¿sí? Se habla de la primera muerte, por ejemplo, en Francia. Se trata de una paciente de China, ¿sí? Y todos los casos de muerte, y ayer se confirmó, hay nexo epidemiológico importante de alguna relación con China. En relación al mismo virus, los coronavirus son virus de RNA envueltos y se distribuyen ampliamente entre humanos, otros mamíferos y aves. Causan enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas. Su estructura biomolecular está ampliamente conocida. Es así que, bueno, ya el reporte es como consistente. Se habla de 15 a 18 meses para esperar una vacuna. Se sabe que hay 6 especies de coronavirus, 4 virus, el 229E, OC43, NL63, HKU1 son frecuentes, suelen causar síntomas de resfriado común en personas inmunocompetentes. Ayer el doctor Pascal mencionaba que en efecto la capacidad del Gorgas, ellos tienen lo que se llama un panel respiratorio, ellos confirman que hay coronavirus, ¿sí? Que está circulando en Costa Rica, en Colombia, o sea, un poco para transmitirle a la población que se trata de que en Panamá, 2 cosas. Primer pilar, sistema de vigilancia de enfermedades graves respiratorias. Está reconocido como uno de los mejores del mundo, gracias a la actuación del grupo de Departamento de Epidemiología y todo el equipo de salud. Y segundo, el laboratorio, la capacidad laboratorial del Gorgas. Los otros 2 virus del coronavirus, el SARS, coronavirus 2002-2003 y el MERS en el 2012. Muy bien. Vigilancia epidemiológica. La capacidad técnica de nuestros epidemiólogos, ellos inmediatamente y siguiendo el protocolo, trabajaron las definiciones de caso sospechoso, ¿verdad? Que fundamentalmente tenía o giraba alrededor de un espacio de 14 días hasta iniciados síntomas, si se había viajado o había estado en China, si había habido contacto físico cercano con un caso confirmado de infección y si se había recibido atención médica en un país donde el hospital está asociado a casos confirmados. Y se estuvo trabajando con mucha precisión el tema de la definición de casos sospechosos, la prioridad que se le iba a dar a la fiebre de 38 grados y la tos que requería hospitalización. Yo voy a pasar rápidamente porque les dije, todo esto es un material que después se puede revisar con mucha calma y que puede servir como para las clases, etc. Lo más importante es que el comportamiento epidemiológico lo que ha demostrado es que la gran mayoría de las personas que se han infectado, casi un 82%, se mencionó, se van a recuperar, ¿sí? Se van a recuperar. Y un 18% son las personas que van a entrar en un estadio más severo,
incluso se habla de un 8% que van a requerir cuidados intensivos, ¿sí? Esto es lo más importante, desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, pero también de los aspectos de recursos humanos, de la parte de administración sanitaria. O sea, entender cómo está evolucionando la enfermedad. Muy bien. El tema del caso confirmado también, esto sí lo voy a leer para que quede claro: todo paciente que cumpla con la definición de caso sospechoso y presente resultados de laboratorio positivos para el nuevo coronavirus, COVID-19, avalado por el Laboratorio Nacional de Referencia para Salud Pública en el Instituto Gorga de Estudio para la Salud del Departamento de Virología. Esto me lleva a lo siguiente, la siguiente afirmación: Panamá no es un país afectado, país no afectado, país que lo que ha recibido son más de 1.500 turistas. Hay un caballero de allá de China que lo andamos buscando, ¿sí? Porque él no quiso dar la dirección correcta. Pero Panamá no es un país afectado, no es un país que podamos hablar, gracias a Dios, hasta ahora de un caso positivo confirmado. ¿Sí? El otro concepto es el del contacto cercano estrecho, que es exposición asociada a la atención médica, incluida la atención directa para pacientes con la infección, que trabaja con personal de salud infectado con el virus. Esto nos toca a nosotros, a los compañeras de enfermería, a los compañeros médicos, a los técnicos de enfermería, técnicos de laboratorio. Esto nos toca, el contacto cercano estrecho, porque nos toca y toca. O sea, aquí no hay de otra. Tendremos que estar en contacto cercano estrecho, ¿verdad? Por lo tanto, la obligación será protegernos adecuadamente. Los otros, las visitas a pacientes o permanecer en el mismo entorno cercano con un paciente confirmado con infección. Lo otro, trabajar junto a las proximidades o compartir las mismas áreas de trabajo o escuela con un paciente confirmado con infección. Es decir, ya el radio se va ampliando, ya no pensar en que el personal de salud es el responsable, ahora personal que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Viajar junto con un paciente confirmado con infección en cualquier medio de transporte. Nosotros ya hemos trabajado todo el personal, la gerencia media, supervisores, terminales de transporte, metros. Vamos a irnos con todo lo que es estas asociaciones de transportistas. Es decir, alguien preguntará, ¿pero para qué? No, lo que pasa es que lo primero es sensibilizarnos, dar información e ir generando esa cultura de, bueno, ¿y qué podemos hacer para controlar el contacto cercano o estrecho? Siempre habrá algo que hacer. Están los conceptos de caso importado y caso descartado. El caso importado, pues es un caso confirmado que después de la investigación evidencia que la infección, de acuerdo al riesgo de exposición, fue adquirida fuera de Panamá, que es el caso del caballero chino que estamos buscando, ¿sí? Y el caso descartado se considera caso aquel en que no demuestra evidencia la presencia del COVID-19 por técnicas de laboratorio avaladas por el laboratorio de referencia. Los criterios de investigación: antecedentes de posibles exposiciones durante los 14 días previos al inicio de síntomas, tales como estancia en una de las áreas donde se ha confirmado casos, contacto con un caso sospechoso confirmado y riesgo laboral. Riesgo laboral. Por lo tanto, toda persona que es docente en la Facultad de Enfermería o en la Facultad de Medicina o en Facultad de Biología y por la naturaleza de sus funciones también trabaja en hospitales, tenemos que estar observándolo. Completar el formulario de investigación y enviarlo dentro de las 48 horas de haber sido identificado de epidemiología según un nivel correspondiente. Búsqueda y monitoreo de contactos. Se deberá investigar toda persona que haya podido tener contacto con el virus dentro de los 14 días anteriores a la aparición de síntomas y se deberá monitorear una vez al día, cada día, por 14 días. Esto me lleva a la otra idea. ¿Se acuerdan de la visita domiciliaria? Hoy es muy importante ese concepto. Ese concepto
queremos dejar como en el desván, ¿no? Ahí, bueno, antes hacíamos visita domiciliaria. Bueno, ese concepto es bien importante ahora. No solo porque lo vamos a tener que hacer, sino que lo tenemos que hacer con las medidas de bioseguridad correspondientes. De manera que la epidemia en China ha servido para muchas cosas buenas, pienso yo. Criterios de investigación. Se debe investigar utilizando los formularios de vigilancia de influenza y otros virus respiratorios y formulario de registro y seguimiento de contactos. Yo quiero reiterar mi respeto al personal, todo el personal del Departamento de Epidemiología, sede regional hospitalario. Son personas, wow, con una disciplina increíble. Han cumplido con el protocolo, utilizan formularios. En este momento, bueno, a las 2 de la tarde, creo que todavía no es empieza la sala de situaciones, deben estar haciendo un paneo de lo que está pasando en el mundo, en reportes. Se analiza, se cuestiona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Un agradecimiento a la doctora Valdés y a todo su grupo, que es el responsable de instalaciones sanitarias y bioseguridad, para a continuación las informaciones que le vamos a transmitir. Estrategias básicas: prevenir y limitar la transmisión, identificación temprana y control de la fuente, aplicar precauciones estándares para todos los pacientes, implementar medidas adicionales para los casos sospechosos o confirmados, precaución de gotitas y contacto, aplicar las medidas durante atención ambulatoria, las prehospitalarias. Tenemos resaltar la actuación de nuestros compañeros, todo el sistema de prehospitalaria, CISET. Son personas que han estado haciendo entrenamientos, simulacros, se han hecho como 2 simulacros en aeropuertos, simulando que ha llegado el primer caso de día, de noche, en condiciones fines de semana, porque quien quiera pensar que el primer caso va a venir anunciado de 7 a 3 en horas de oficina, pues mire que no, el virus como que no tiene esa voluntad, va a ser a cualquier hora. Nosotros decimos un gol de córner en el argot futbolístico. Controles, llevar los controles administrativos, controles ambientales y de ingeniería. Ahora se tiene que hacer triage clínico y con alto nivel de sospecha clínica, aplicar cuestionarios de tamizaje, utilizar alertas visuales sobre síntomas y búsqueda de atención médica inmediata, promover medidas de higiene respiratoria y etiqueta de la tos, la ubicación en áreas separadas, implementación de precauciones adicionales. Conlleva a que los administradores, los gerentes de las instalaciones sanitarias, ya de seguro que ya lo tienen en todas las reuniones porque ha sido una directriz que se ha emanado. Hay salas de situación en todas las regiones, salas de situación en todos los hospitales. Se está pensando en diferentes escenarios porque no sabemos. Tal como lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud, en este momento pareciera, tenemos como 2 días, mencionaba el 2 días, que la incidencia, los casos nuevos, ¿sí? Está reduciéndose cada vez a la mitad, pero eso no indica nada. La epidemia puede tomar cualquier curso, de manera que la instrucción que hemos recibido en nuestros ámbitos, si estás en un hospital, en tu clínica, en tu centro de salud, policentro, unidad ejecutora, tienes que estar pensando en los escenarios y si te toca a tu región, si te toca cerca de tu hospital, ¿verdad? Por lo tanto, empezamos con el tema de un hospital, San Miguel Arcángel, el distrito de San Miguelito, pero después rápidamente se cambió a que en todos lados tenemos que estar preparados, ¿sí? Tenemos que estar preparados desde el punto de vista actitudinal, cognitivo, ¿verdad? Muy bien. Y aplicación de medidas de precaución estándar para todos los pacientes por todos los profesionales, todos los funcionarios, todos los trabajadores,
repasar una y otra vez, y no solamente repasar, sino practicar, tener los insumos, ese es un tema administrativo, ¿sí? Tener los insumos, los dispositivos, ¿sí? Que nos permitan cumplir con estos aspectos. Repasar los momentos de higiene de manos para evitar la contaminación cruzada en el hospital, repasarlos una y otra vez, ¿sí? Tenemos el gel alcoholado, el jabón líquido con o sin antiséptico, papel toalla, ¿tenemos sí o no? No tenemos, entonces, ¿qué podemos hacer? Promover higiene respiratoria y etiqueta de la tos, proveer mascarillas quirúrgicas a los pacientes con sospecha de infección, cubrirse la boca y la nariz si tose o estornuda con un pañuelo desechable o con el antebrazo, realizar higiene de mano después de contacto con secreciones respiratorias. Vamos a hacer una mención sobre las mascarillas, todo lo que ha pasado. Usar de manera racional y correcta, de acuerdo a la evaluación de riesgo, el equipo de protección personal. Tenemos un documento que es un manual, ¿verdad?, de las lecciones aprendidas por... en el 2000, del 2000 para acá, SARS, MERS, incluso ébola. Y un capítulo que me llamó la atención es que la OMS, consciente de que la gran mayoría de los países están en desarrollo, en vías de desarrollo, o subdesarrollados, como lo que quieramos ver, muy vulnerables a la epidemia, a una epidemia. El concepto de racionalizar el recurso, o sea, no actuar como si tuviéramos abundancia, sino, es todo un capítulo increíble, o sea, si tienes, lo poco que tienes, utilizarlo exactamente en base al riesgo. No hacer alarde de que tengo y estoy bien equipado cuando no se necesita. Entonces, es un capítulo de un documento que con mucho gusto se lo podemos compartir, pero eso está en la hoja web. Y ese es el concepto. La OMS adecuándose a las necesidades de los países, sabiendo que esas son las realidades. Las realidades de Estados Unidos, de China, de Rusia, lamentablemente no son las realidades de la gran mayoría de los países. Por lo tanto, un reto gerencial debe ser eso. ¿Qué hago con mis pocos recursos que tengo? Suministro adecuado, el acompañamiento importante, entrenamiento y supervisión diaria, y actitud positiva para su uso, sensibilización. La limpieza y desinfección de superficie. Yo pedí que estuviera servicios generales o están, sí, personal de mantenimiento, de ingeniería, o sea, porque esa es la instrucción que tenemos. O sea, le decía a la profesora Trejo que queremos romper aquello de que, una epidemia, eso es del equipo de salud, esa es de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Medicina. Epidemia es un problema de toda la nación, así de sencillo, de toda la nación. Entonces, la limpieza y desinfección de superficies, hoy por hoy, ponderar el rol de este personal, ¿verdad? Del personal incluso, ¿por qué no decirlo? De las personas estas de la autoridad de aseo, de las damas que, ellas tienen un nombre, ¿alguien que me recuerde? Hormiguitas. Bueno, ponderar eso. Hoy más que nunca la salud de esas trabajadoras y esos trabajadores debe ser una consigna de todos nosotros. Porque una bonita cosa que tengas las instalaciones de salud muy bien preparadas, pero la ciudad esté, ¿no?, en condiciones. Entonces, de eso se trata esto, ¿verdad? Con el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario y quinta generación, limpieza con agua y detergente, enjuague secado, aplicación del desinfectante. Concepto fundamental, limpieza más desinfección. ¿En dónde? ¿En nuestras instalaciones de salud? ¿Solamente? No. En nuestros entornos hogareños, comunitarios. Y aquí recuerdo, entonces, recordar el tema del dengue, de los criaderos de mosquitos. O sea, no podemos seguir con la inconsistencia e incongruencia de estar preparándonos para una epidemia del COVID, ¿sí?
pero descuidando entonces los otros aspectos. Eso nos parece como una inconsistencia. Entonces, el Ministerio de Salud y todas las instituciones hacen un llamado a la comunidad de la universidad, en este caso, a que todos en nuestra esquinita veamos esto de manera global, integral, porque es una amenaza global. La limpieza rutinaria, una vez por turno, la más profunda, programarla, ¿sí?, para atender las áreas de alto y muy alto riesgo, frente a las altas de pacientes, traslados, defunciones. Queremos reconocer el rol del Instituto de Medicina Legal, el tema de cadáveres, todo eso hemos estado pensando, tocando, dónde, cómo protegemos, es decir, y reflexionando, ¿no?, sobre los aspectos, las tareas que tenemos todavía, ¿no? Personal de aseo, entrenamiento del personal exclusivo, cumplimiento de normas, indicaciones, advertencias, procedimiento de limpieza y desinfección, rotular equipos, uso exclusivo del área. Los desechos bioinfecciosos, manejo de ropa. Este es el momento, este es el buen momento cuando no estamos afectados de desempolvar documentos, normas de medidas básicas para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud, Panamá 2019. Es un documento por resolución, ahí está, número 510. Este es el buen momento de que los estudiantes, los docentes de las facultades repasen, porque esa resolución menciona que no es trabajo exclusivo del personal de salud, es una obligación de todas las empresas públicas y privadas, de los gerentes, cumplir con estas instrucciones, ¿verdad? Este es el buen momento de repasar. Donde habla de precauciones en la transmisión por gotitas, la higiene de manos, mascarilla quirúrgica, habitación individual, restricciones de salida, por contacto, precauciones en la transmisión por contacto, higiene de manos, guantes y bata desechables, material clínico de uso exclusivo, habitación individual, la implementación de medidas de precaución adicional en caso de sospecha o confirmación de infección, el equipo de protección personal, EPP, uso de mascarilla quirúrgica, bata y guantes, sin sospecha de riesgo de salpicadura con sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones, usar protección ocular o pantalla facial. Importante, después de la atención del paciente, realizar correcto retiro del EPP, desechar y realizar higiene de manos. Para atención de otros pacientes se requiere el uso de un nuevo EPP. ¿Quién estuvo de los presentes en el entrenamiento de Santo Tomás? Bueno, no estuvieron, pero hubo cosas muy interesantes, súper interesantes, y se llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que ningún entorno hospitalario se parece a otro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras limitantes y nuestras fortalezas, hacer como un FODA. Si tú lo conoces, entonces sí sabes tus debilidades y puedes anteceder las debilidades. Y se planteó que es importante que en el procedimiento de puesta del equipo siempre haya una supervisora, un supervisor, observando como el checklist, ¿no?, de lo que debe hacerse y hablar en voz alta, como si tuviéramos un salón de operaciones, recordando lo que se tiene que hacer, ¿sí? De eso se habló, se ha estado hablando muy, muy mal. Consejo es mantener a una persona bajo una situación de estrés sola con un tema de un paciente en esas condiciones, donde hay un alto riesgo de exposición al virus. Entonces, todo eso hay que irlo planificando y viendo. Las instrucciones provienen definitivamente del centro de CDC, se hacen revisiones. En general, las pautas de colocación no han variado.
lo que se coloca primero, lo que se coloca posteriormente y lo que se retira primero para evitar la contaminación. Si acaso en este momento sí me gustaría repasar el concepto de la mascarilla. Por ejemplo, aquí el tema de la habitación individual, ubicación del paciente en una habitación individual sin necesidad de sistemas especiales de ventilación y manejo de aire, y cuando no exista disponibilidad de habitaciones individuales, establecer cohortes de pacientes sospechosos o confirmados por el virus, manteniendo la separación de al menos 1 metro entre las camas, ¿verdad? Implementación de medidas de precaución adicional en caso de sospecha o confirmación de infección, personal exclusivo de atención, siempre que sea posible asignar de manera exclusiva personal sanitario a cargo de una cohorte de pacientes para reducir al mínimo el riesgo de transmisión. Equipo exclusivo de atención, utilizar equipo desechable o exclusivo para pacientes en aislamiento, estetoscopio, fingomanómetro y termómetro. Si es necesario, compartir el uso de los equipos con otros pacientes del área. Proceda a su limpieza y desinfección después de cada uso con desinfectantes apropiados. Alcohol etílico al 70%. Movilización del paciente. Evite el traslado innecesario de pacientes fuera de la habitación o del área, a menos que sea estrictamente necesario. Procura utilizar equipos portátiles. Si es necesario el traslado del paciente, utilice rutas predeterminadas de transporte y colóquele mascarilla al paciente. Asegúrese que el personal que transporta al paciente utilice el equipo de protección personal y realice higiene de manos. Notifique previamente al área de recepción del paciente sobre las precauciones. Limpie y desinfecte las áreas o superficies de contacto con el paciente. Restricción de visitas. Aplicar medidas de restricción de visitas. En caso de permitirse, el familiar debe cumplir con la higiene de manos y uso correcto del EPP, bata, guantes y mascarilla quirúrgica, por lo cual será orientado y monitoreado por el personal de salud. Mantenga un registro de todas las personas que entren a la habitación del paciente, incluido personal y cualquier otro visitante. Precauciones aéreas para procedimientos generadores de aerosoles en caso con sospecha de infección. Aprovecho esta diapositiva. Hemos estado revisando la sala de situaciones todos los días si hay algo, una variante. La instrucción sanitaria es la siguiente. El tosedor, la persona que tose, que expulsa a través de las gotas el virus, debe usar la mascarilla quirúrgica o médica. Eso es el concepto que todavía predomina a esta hora hoy. El personal de salud que va a estar en una instalación, en un hospital, haciendo procedimientos generadores de aerosoles, ese es el que tiene que usar una mascarilla que ya conocemos como N95. 95 porque tiene un 95% de eficiencia debido a la distribución de sus fibras verticales, horizontales y oblicuas. Ese es el personal que necesitamos protegerlo porque sabemos que el procedimiento que se va a usar, un cepillado bronquial, una traqueostomía, una intubación, hay altas probabilidades de que se genere aerosol, ¿sí? Entonces esto para que quede claro, y les cuento, resulta que ya se hizo un diagnóstico de las mascarillas y a la segunda semana ya no había. Ya habían sido retiradas por algunas personas que tienen capacidad económica. De eso estamos hablando. O sea, y lo otro es que, ¿qué hacemos? No puedes prohibirle que use la mascarilla N95, pero el tema es que esa mascarilla que va a estar usando la persona que no tiene razón de ser por la exposición muy baja, porque la gente, ¿verdad?, la va a necesitar, sí la va a necesitar una de nuestras enfermeras, técnicos de enfermería, médicos, estudiantes de medicina, etcétera. Ese es el tema. El equilibrio, ¿no?, entre la capacidad de tener un insumo que no va a usarse correctamente y el problema no protege adecuadamente al personal. ¿Ve? Personal de salud debe utilizar mascarilla quirúrgica para la atención de pacientes con sospecha. La doctora Lili Valdés nos aclaró que esa parte, esa redacción, obedece a que estábamos en los tiempos de H1N1, SARS, ébola y
pero en los estudios de seguimiento, de metaanálisis inclusive, con el sistema GRADE, se ha demostrado, el documento que les menciono, el impacto, la eficiencia, costo-beneficio, costo-eficiencia del uso de mascarillas quirúrgicas bajo el concepto de que es lo mejor para proteger a la otra persona de la exposición al virus por gotas, a mascarilla quirúrgica. Y el uso de mascarilla N95, lo correcto es proteger al personal de salud en los eventos donde se genere aerosol. Okay. La atención ambulatoria en los cuartos de urgencia, establecer criterios de triage para la identificación y atención rápida de los casos, ubicar áreas separadas para pacientes sintomáticos respiratorios en todas las instalaciones de salud, consultas externas y urgencia. Controles administrativos, el entrenamiento, educación continua, alertas visuales, letreros por todos lados, educación a pacientes, monitoreo y supervisión, gel alcoholado en todas las áreas, salas de espera separadas, medidas de control ambiental y de ingeniería, adecuada ventilación en todas las áreas y separación de al menos 1 metro entre las camas, limpieza y desinfección de superficie, manejo adecuado de los desechos sólidos hospitalarios y manejo adecuado de la ropa, duración de las precauciones de contacto y por gotitas, las estándares siempre, permanentemente y por gotas y por contacto, continúa hasta que el paciente se encuentre asintomático. Los cuidados domiciliarios y en la instalación de salud, protección respiratoria, usarla cuando esté indicado. Si tenemos un concepto, medida por sí sola no es suficiente para proveer el adecuado nivel de protección. A ver si aparece acá. Recomendaciones generales para la comunidad. Personas, y esto lo puso la doctora en rojo, sin síntomas respiratorios. Personas sin síntomas respiratorios no requiere el uso de mascarilla quirúrgica. ¿Quién la requiere? El que está tosiendo, el tosedor. Evita aglomeraciones y lugares cerrados, mantenga a distancia al menos 1 metro de personas con síntomas respiratorios compatibles con el virus, tos y estornudo. Realizar higiene de manos frecuentemente utilizando gel de mano a base de alcohol, jabón y agua. Si tiene estornudos o tos, cúbrase su nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable, deseche el pañuelo inmediatamente y realice higiene de manos. Evite tocarse la boca y la nariz. Personas con síntomas respiratorios, tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, utilice una mascarilla quirúrgica y busque atención médica inmediata, no se automedique. Persona con fiebre, tos, dificultad para respirar, utilice una mascarilla quirúrgica. ¿Sí? Cuidados domiciliarios, aislamiento domiciliarios, sospecha de infección con síntomas respiratorios según protocolo en atención MINSA. Realice higiene de manos frecuentemente utilizando gel de manos a base de alcohol o jabón y agua. Mantenga a distancia al menos 1 metro de personas sanas dentro de lo posible. Para contener las secreciones respiratorias se le proveerá mascarillas quirúrgicas, las cuales debe usar en todo momento si es bien tolerada. Mantenga los espacios de su domicilio ventilados, abriendo ventanas y puertas lo más que sea posible. Si ustedes me permiten, esta es una de las diapositivas más importantes, porque se trata de una información sanitaria fundamental que va a hacer la diferencia entre el control o no, incluyendo a personas que no son de personal de salud. Esta es una de las más complejas, complicadas, que va a requerir tiempo, dedicación, porque es la educación a la gente, a la comunidad. ¿Ven? Recomendaciones para los cuidados domiciliarios. Pareciera que fuera, use una mascarilla cuando se encuentre en la misma habitación con la persona afectada, deséchela inmediatamente después de su uso y realice higiene de manos. Mire que ahí cambia un poquito, ahí estás tratando de proteger. Primero, la primera barrera es el tosedor que le pones la mascarilla. La segunda, la persona que está en cuidado estrecho, a ella la tratas de proteger también poniendo la mascarilla. Mantenga espacios ventilados, abriendo ventanas y puertas lo más que sea posible. Yo le voy a decir algo. Esto no es un tema de darle un brochure a la persona
y váyase para su casa. Esto es ir a la casa y ver las condiciones domiciliarias y generar con otras personas las soluciones para que esto se cumpla. Entonces, de esto se trata. Hay un sentido de solidaridad, profesionalismo. Esto no se hace de 7 a 3. Esto es 24 horas, todos los días a la semana. ¿Quién participa? Cualquiera de nosotros. Cualquier profesor de cualquier facultad, teniendo el conocimiento, se forman grupos de trabajo para ayudar a nuestra gente. Ya estás en la instalación de salud, personas con síntomas respiratorios, proveer una mascarilla quirúrgica a todo paciente con sintomatología respiratoria durante su permanencia en la instalación de salud desde su llegada, en sala de espera o durante su movilización dentro de la instalación. Use mascarilla en áreas de hospitalización con pacientes con sospecha o confirmación de infección. La cohorte. No es necesario el uso de mascarillas quirúrgicas. No es necesario el uso de mascarillas quirúrgicas cuando los pacientes están aislados o en habitaciones individuales, pero se debe mantener la higiene respiratoria y etiqueta de la tos utilizando papel desechable, descartándola adecuadamente y realizando higiene de manos. Recomendaciones para instalaciones de salud, profesionales de la salud. Use mascarilla quirúrgica cuando ingrese a áreas con pacientes con sospecha o confirmación de estar infectados con el virus y en todo momento que preste atención directa a estos pacientes. Use respirador N95 cuando realice procedimientos generadores de aerosoles como intubaciones traqueales, ventilación no invasiva, traqueostomía, maniobra de resucitación cardiopulmonar antes de intubación y broncoscopía. El cuidado de la mascarilla. Coloque la mascarilla cuidadosamente cubriendo boca y nariz y ajusta eliminando cualquier espacio entre la mascarilla y la cara. Yo siempre, porque nosotros damos entrenamiento a trabajadores con los respiradores, hay una forma, si ustedes ponen las manos como si estuvieran rezando así en esta forma y se tapan la nariz y la boca, no es tirar el aire, sino al contrario, jalarlo. Si ustedes jalan, si la mascarilla está bien puesta, ustedes no deben sentir ninguna corriente. Si la mascarilla, ese es el sello perfecto, ¿sí? Eso es la forma en que se practica el sello de la mascarilla. Una vez en uso, evite tocar la mascarilla. Retire la mascarilla utilizando una técnica correcta, evitando tocar la parte del frente. Descarte y realice higiene de manos inmediatamente con gel alcoholado o jabón y agua. Reemplace por una mascarilla nueva en caso de que se ensucie o se encuentre húmeda. No reutilice la mascarilla, deseche inmediatamente después de su uso. No está recomendado el uso de mascarilla de tela, ¿sí? Porque su capacidad de absorción de las gotas de la humedad disminuye dramáticamente. Normas de referencia, ¿verdad? Que van a estar en la presentación y pueden ustedes hacer uso. En el tema de atención de casos también reconocer la labor del Departamento de Atención a la Población, todo su equipo integrado por coordinadores, pediatras el Hospital del Niño, Caja del Seguro Social, hospitales nacionales, y medicina interna, todas las especialidades, nuestro reconocimiento. El producto más importante ahora se lo vamos a enseñar, porque no es momento para identificar el flujograma. Hay unos flujogramas de atención. Capacitar al equipo de atención para abordar de forma segura casos de enfermedad respiratoria aguda, exponer los flujogramas de manejo. Eso sí, si existen, tenemos una obligación de ponernos y leerlo, todos tenemos que leerlo, todo el personal tiene que leerlo para entender el circuito, ¿no? Y que se nos forme un circuito mental en nuestra, ¿no? Comprender la importancia del trabajo en equipo, coordinador, colaborativo, eficiente y armónico. Y revisar aspectos éticos relacionados con la atención de la enfermedad. Conocimiento, la justificación es porque el conocimiento, estaba limitado hace semanas, no existía tratamiento específico disponible, vacunas antivirales, y es importante intensificar las medidas de prevención en todos los niveles de atención, ¿verdad? Es importante la captación oportuna y segura de casos de enfermedad respiratoria aguda. Por lo tanto,
tenemos que ir en nuestra fase de planeación, el espacio, dónde lo vamos a hacer, cómo vamos a atender a nuestro paciente, nuestro trato empático y respetuoso, el uso adecuado del equipo de protección, la bata, mascarilla, los lentes, la careta, usar equipo de protección con respirador N95 para la toma del hisopado en el sitio inicial de captación. La toma del hisopado se refiere a uno de los actos más importantes, que es la toma de muestra que va a ir al laboratorio para confirmarnos si estamos frente al coronavirus, al COVID-19, ¿verdad? Una fotografía en vivo de una de las colaboradoras del Ministerio de Salud, el hisopado de dos tipos, nasal y orofaríngeo, se escoge una de las dos fosas, el hisopado es flexible, está adecuado para evitar el menor daño posible, y el orofaríngeo. Y bueno, aquí hemos estado pensando de todo. ¿Y qué pasa si la persona tiene algún tipo de discapacidad? ¿Cómo nos comunicamos? O sea, todo eso hay que planearlo. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No pensar que estas actividades se van a hacer en una situación nice, todo bien. O sea, ¿y qué pasa si? Entonces tenemos que ir generando aquellas alternativas y pensar sobre todo, acá esto es un trabajo de la profesora Raquel de Mox, que apreciamos mucho, sobre el tema del código de ética del colegio médico, ¿verdad? Un cumplimiento obligatorio, el servicio al ser humano, misión humanitaria, no discriminación y respeto a las personas y su derecho, independencia profesional. La bibliografía, bueno, no se ve, evidentemente no se ve, pero es un flujograma que hasta la semana pasada estaba en discusión. Sabemos todos que hay un aspecto de la epidemia en China. Los casos de menores de edad no existen, 1. 2, sí se ha hablado de transmisión vertical, se ha hablado incluso de que es posible en el primer trimestre, es muy bajo el riesgo en el último trimestre. Entiendo que se están generando más pesquisas sobre este tema de la transmisión vertical. Otro tipo de transmisión, que eso sí se ha corroborado, la transmisión fecal, ¿sí? Porque hubo algún grupo de los primeros pacientes que tenían síntomas digestivos incluso antes de los síntomas respiratorios, que eso no es nada raro, ¿verdad? Acá en nuestros cuadros respiratorios que se anteceden o se acompañan de síntomas diarreicos. Pero entonces eso nos trae un tema de vigilancia en cuanto a los manipuladores de alimentos. O sea, tenemos la instrucción de que se va a redoblar, a triplicar, y vamos a ser más estrictos con el tema de manipuladores de alimentos ahora con el tema de los carnavales. O sea, va a ser mucho más estricto porque ya se ha corroborado esa otra vía de transmisión. Entonces tenemos flujograma de atención primaria, flujograma hospitalario. Les digo, hubo todo un compromiso profesional de las mejores mentes, más actualizada en la terapéutica, tipo de antibióticos, por qué usarlo y todo. O sea, siempre pensando en el paciente, lo mejor para el paciente, ¿verdad? Y que ese flujograma pudiera cumplir con lo de una captación oportuna, ¿no? Diagnóstico precoz y tratamiento efectivo, ¿verdad? Para lograr que ningún pacientito, Dios primero, no fallezca. ¿Sí? La toma de muestra, solamente recalcar nuevamente, tenemos laboratorio de referencia con los controles positivos. Panamá fue escogido, fueron entrenados 2 compañeros para los laboratorios, las pruebas del virus, y están sumamente actualizados nuestros laboratoristas del Gorga. Hacen énfasis y recalcan la importancia de, una vez la toma de muestra,
evitar la contaminación, evitar exponer el virus que ya está, o sea, la muestra, a condiciones adversas, altas temperaturas, humedad relativa inadecuada, cumplir con el triple embalaje, en fin, toda una serie de requisitos sumamente exigentes, ¿verdad? La técnica de hisopado, todo para evitar el falso negativo. Ese es el tema. Eso sería lo peor que nos pueda pasar, que le tomas la muestra a una persona y le dices, o todos pensamos que no, este no, y resulta que este sí, y ahí habría un problema. Todo para, o sea, todas las medidas, todo lo que se hace en términos de la muestra es para evitar el falso negativo. El embalaje, el triple embalaje y los diagnósticos. Una vez que se hacen, son pruebas moleculares con un panel viral respiratorio, y el doctor Pascal ayer en el medio de comunicación insistía que ellos permanentemente están haciendo un panel de todo lo que es influenza, las neumonías, que a propósito ahora vamos a hablar un poquito de las vacunas. O sea, el laboratorio Orgas está recibiendo muestras constantes para ver cuál es el comportamiento de las infecciones respiratorias, porque es un control que se tiene por ley y por principio, ¿no? Los tiempos de respuesta, esto sí es importante. Empezamos con 24 horas, pero ahora, en la actualidad, la capacidad es de 3 horas. En 3 horas se puede tener la capacidad de... Y entonces un tema que siento que cada vez más va a ser importante en el siglo XXI. El tema de la atención en salud mental. Para los que llegaron un poquito, decíamos que esta epidemia nos ha hecho, o sea, de todo. Creo que era enfermera o trabajadora de salud, que ella no pudo ir a la honra fúnebre de su mamá y se inclinó y siguió trabajando. Todos los sacrificios de un trabajador y trabajadora que deja a su familia por muchas horas. Ese es el tema del sacrificio, deja a su familia en manos de otra persona confiada. Las actitudes estas que hemos visto de xenofobia, discriminación, risas, y no es nada para sentirse satisfecho. Y hemos llegado a la conclusión que hay que meterle la mano todos en nuestra esquinita, colaborar con el equipo de salud mental, que sí están también en la línea de fuego, también están viendo a ver cómo podemos hacer, identificando que hay 3 momentos importantes, el antes, durante y después, y 4 grupos de personas: los enfermos, los que padecieron la enfermedad y sobrevivieron, los que no están enfermos pero pueden potencialmente enfermar, y los miembros de los equipos de respuesta que trabajan en la emergencia. Entonces, pues cada una de las etapas tiene un nivel de retos, diríamos, y donde ayer se mencionaba mucho el rol de las redes, ¿verdad?, de los medios de comunicación, es sumamente importante. Lo que se conversa, cómo se conversa, a nuestros niños, incluso estos son temas que se deben tocar en el maternal, en los centros, en los CAIPI. Sí, o sea, no hay edad para no tocar el tema de una amenaza, porque los niños perciben el estrés del adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo cierto es que la psiquiatría y la psicología moderna da herramientas en cualquier etapa, en el antes, en el durante, ¿ve? En el durante, donde sobresale, sobre todo, tener listos espacios de asesoría, consulta, aquello de escuchar a la persona atemorizada es importante, evaluar rápidamente, apoyar a las acciones de detección temprana, notificación, atención y control, comunicación social, lo habíamos dicho,
trabajar con las organizaciones, yo siempre lo he dicho, y como estoy en la parte laboral, así mismo como hay individuos que podemos estar afectados desde el punto de vista de salud mental, hay organizaciones patológicamente y mentalmente necesitan apoyo, organizaciones enteras, donde las relaciones, las jerarquías o la forma de comunicación son destructivas, negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un reto más que ofrece o nos brinda esta epidemia de cómo podernos todos involucrar en la superación de estos retos. Y donde sobresale una palabra mágica, solidaridad, solidaridad. Con el ser humano que no conozco, que está a miles de kilómetros sufriendo. Ayer decía alguien algo muy importante, decía, lo que ha hecho China. China está, todas las medidas que ha hecho prohibir prácticamente que el ser humano se comporte normalmente. Es decir, no puede movilizarse por vía terrestre, no puede salir de su país o de la provincia, etcétera. Las vacaciones se extendieron, pero dentro de tu casa. Me explico. Pensemos un minuto en esa situación. ¿Sí? Sí, las vacaciones se extendieron, no sé si sabían, se extendieron, pero la gente estaba dentro de su casa. Entonces la única forma de entenderlo es que toda una nación tendría que involucrarse en la recuperación psicoemocional de las personas. Bien, los grupos de ayuda de pares, acciones de salud mental, el tema de la autoestima, contribuir al control de la desorganización social, primera ayuda emocional para personal no especializado, atención psiquiátrica a personas con trastornos mentales definidos, servicios especializados en atención a la pandemia y para personas afectadas, tratarlos, etcétera, como sobrevivientes activos. Para el personal de salud, quiero recalcar, uno siempre, o la sociedad espera que el bombero, como quien dice, no se raje y vaya frente al incendio. El soldado, no te rajes y vas adelante. Y al personal de salud, a los que tienen que atender, también ellos tienen que... Entonces eso es un aspecto emocional tremendo, ¿no? Y que amerita una reflexión profunda de, bueno, ¿y nuestros sistemas cómo están? ¿Están en capacidad de dar respuesta? ¿Quiénes pueden dar la respuesta? Etcétera, etcétera. El sentido de escucha, responsable, cuidadosa y paciente. Los miembros del equipo de respuesta, explorar sus propias concepciones y preocupaciones. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Para yo poder ayudar, yo me tengo que conocer, ¿cierto? Si yo no estoy bien, yo puedo hacerle daño a otras personas, ¿verdad? Así que de eso se trata. Y luego viene el retorno a la normalidad, que es también algo tremendo también. Toda la sociedad tiene que involucrarse en favorecer el retorno a la vida cotidiana, ¿verdad? El apoyo espiritual o religioso es un instrumento valioso para calmar a los familiares y a todos nosotros. Y lo decía, era porque inicié como uno de los aspectos la reacción que ya se ha explicado, es justificable, explicable, etcétera, 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 pero que nos debe llamar a un llamado de atención. Las manifestaciones casi agresivas, violentas, tuvieron a personal de salud secuestrados toda una noche. Ya cuando un grupo de personas está dispuesto a hacer eso es la puerta a la violencia incontrolable. Me explico, entonces estamos hablando de algo muy, muy serio. Y si a eso le sumamos que las personas tienen ya de por sí problemas porque no tengo empleo, problemas porque no me alcanza, me explico, y le sumas todo esto puede causar una situación que se desborda, que puede llevar al suicidio, y que puede profundizarse con el alcoholismo y otras adicciones.
Y sí se ha hablado ya que queda el estrés postraumático, queda como resultado cuadro psiquiátrico severo. Por esa razón, compañeras y compañeras, y estamos terminando ya la parte ocupacional, el recurso humano que tenemos que cuidarnos todos, pero al trabajador, y voy a dejarlo hasta ahí, no trabajadores de la salud, todos los trabajadores tenemos que cuidarlo hoy más que nunca. Y vamos más allá de los deseos. Hay un decreto ejecutivo del 28 de enero del 2020. Tiene unos artículos sumamente interesantes, pero el 5 habla de que el Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Caja del Seguro Social el reconocimiento del periodo de cuarentena con incapacidad laboral y la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores. Ya del H1N1 nosotros veníamos trabajando, un grupo de compañeros de la Caja, Minsa, Mitradel. Oye, en otros países se dan estas situaciones. No podemos dejar al trabajador que discuta y se agarre con el empresario y el empleador que le dice, yo no te voy a pagar los 14 días, no sé, que estuviste fuera. No, el Estado panameño sí tiene la obligación de dirimir en estos casos porque es un aspecto de amenaza sanitaria. De eso se trata la competencia y la rectoría. Entonces, queremos decirle que estamos en vía, ya tenemos un documento, una propuesta de cómo sería el tema de la incapacidad generada, que cumpla con todas las leyes existentes sobre emisión de incapacidades, y le tocará al Ministerio de Trabajo ponerse de acuerdo con la empresa privada en relación al concepto de lo que equivale en productividad los 15 días. Porque aquí está un bien, el bien colectivo. Es decir, ¿por qué está en aislamiento o observación domiciliaria esa persona que labora, que trabaja? Porque eso forma parte de la respuesta, la medida de respuesta, ¿verdad? Educación continua de todos los trabajadores, pensar que la amenaza es para todos y todas, en cualquier momento, en cualquier ámbito donde estés, tenemos que asumir el autocuidado personal muy importante, incluyendo la vacunación laboral. La estrategia que hemos seguido es que hoy más que nunca nuestros trabajadores deben estar adecuadamente, de acuerdo al esquema de vacunación, vacunados, asistir a nuestras instalaciones de salud para revisar la cartilla. Por ahí nos decía Mijewitz que mencionáramos lo del neumococo, la vacunación del neumococo es sumamente importante. Mantener canales de referencia oportunas para atender las necesidades de los trabajadores de la salud con enfermedades crónicas, degenerativas, involutivas que causan discapacidad. Cumplir con los procedimientos técnico-administrativos en caso de riesgo profesional. Porque quiero decirles, los trabajadores o trabajadoras de la salud que se infecten cumpliendo con sus funciones encomendadas por el patrón o empleador, eso es la definición de la Ley 51 de riesgo profesional. Por lo tanto, el trabajador no puede estar solo en esta batalla y está protegido. Hay materiales educativos. Ya terminamos, estos son los volantes, los afiches. Yo siento la calcomanía, banners, que el pueblo panameño, todo, se merece que todos los miembros de la universidad, incluyéndome a mí, porque me siento miembro de la comunidad universitaria, utilicemos estos instrumentos, estas herramientas para educar a nuestra gente, para que la educación sirva para combatir la explicación que se ha dado de la reacción de Pacora, así le llamamos, la reacción Pacora, que fue una mezcla de todo, de desinformación, pánico, verdadero temor a la muerte, a que me va a pasar algo a mí y a los míos, la educación, para que la universidad siga cumpliendo con ese ente de hacia la luz, ¿cierto? Nos siga alumbrando para que podamos cumplir y vencer cualquier amenaza.
Todos estos son instructivos que se tienen, que se están distribuyendo en las distintas empresas y trabajadores. Acuda al médico en caso de presentar alguna sintomatología de gripe o resfriado. Muchas gracias y bueno, gracias a los organizadores y por la realización de esta actividad. Hemos terminado.